Escuchábamos la marcha del Ejército Revolucionario del Pueblo, que fue fundado en 1970. Si bien hoy vamos a homenajear el 60 aniversario de la fundación del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que fue el 25 de mayo de 1965. Pero el partido no tiene marcha, sí la tiene, claro, el ERP. Por eso hemos puesto la marcha del ERP. Bueno, a toda la audiencia, buenas tardes. A toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM 1570, Radio Rebelde. Javi, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Daniel. Bien, bien, por suerte. Bien, bueno. Tenemos a Dayana. Dayana en los controles, la musicalización, las redes sociales, las coordenadas y todo lo demás. Exacto. Buenas tardes, Daniel, buenas tardes, Javi, buenas tardes a todos los y las oyentes. Les quiero recordar que nos pueden sintonizar a través de AM 1570, también a través de radiorebelde.ar. Pueden ingresar en YouTube en Radio Rebelde OK y van a estar viendo el vivo del programa, o sea, lo van a estar viendo ustedes dos. Y pueden seguirnos obviamente en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram y YouTube como Todos los Fuegos Radios y en X como F-Fuegos. Ahí va, nos pueden escribir, nos escuchan, aportan, critican, observan, ya sabes, todo mi eso. Paradero. Claro, exactamente. Bueno, y volvemos sobre lo que estábamos Bien, charlando. volvemos por acá. Bueno, vamos al editorial de hoy, que yo lo pensaba leer una mitad y leerlo espontáneamente la otra mitad, pero está escrito, es más cómodo, ya, listo, ya fluye quedó así. plasmado. Bueno, para el 60 aniversario de la fundación del PRT, recordamos cuando Stalin y Trotsky se abrazaron en la ribera de Punta Lara. Bien. El Comité Central Unificado entre Palabra Obrera trotskista, liderado por Nahuel Moreno, que aportó aproximadamente el 75% de la militancia, y el Frente Revolucionario Indoamericano Popular, FRIP, indoamericanista y marxista, de los hermanos Santucho y otros compañeros, que aportó el 25% restante, sesionó por primera vez en enero de 1965. Antes de eso hubo un proceso, ¿verdad? Claro. De confluencia. Un proceso de confluencia, el Frente Único, Free Palabra Obrera, y en enero se reunió por primera vez el Comité Central, mientras que la reunión de su primer congreso se realizó el 25 de mayo de ese mismo año, en el que adoptó el nombre de Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT. En los casi 3 años que pasaron hasta el cuarto congreso realizado en marzo de 1968, se fueron profundizando las diferencias iniciales entre una concepción economicista espontaneísta y una embrionaria política revolucionaria. Esas diferencias fueron plasmadas en el llamado documento del Cuarto Congreso, que funcionó sin la presencia del ahora minoritario sector de Nahuel Moreno. Este documento establecía las bases de un partido revolucionario de la clase obrera, considerando a esta el lugar fundamental de su construcción, de su acción política y la decisión de iniciar la lucha armada revolucionaria. El documento realizaba una contribución al marxismo internacional de enorme significación al comenzar la superación de la división del movimiento marxista-leninista entre el trotskismo y el stalinismo.
Dicho así nunca se dijo, pero no le estamos faltando a la verdad. Está escrito. Ujú. Si bien en el documento no hay una reivindicación de Stalin, ni tampoco lo había en la militancia, pero sí de la línea de Mao Zedong, de los vietnamitas Ho Chi Minh y Vo Nguyen Giap, de la Revolución Cubana con Fidel y el Che. Ese monumental aporte al marxismo-leninismo estaba originado en un genuino compromiso revolucionario y fue sustento de su fortaleza y creatividad en el plano teórico. En proporción directa con su vinculación al movimiento de masas y su protagonismo en la lucha política revolucionaria, fue afirmando su concepción leninista y se convirtió en uno de los pilares del marxismo latinoamericano de Mariátegui, Fidel Castro y el Che Guevara. La revolución permanente dejó de ser un esquema teórico para Europa y se plasmó en una concepción que interpretaba la estructura económico-social de un país que tenía su desarrollo capitalista vinculado al mercado mundial desde la colonia y que producto del proceso de sustitución de importaciones había logrado un incipiente desarrollo industrial que fue caracterizado como pseudo-industrialización. Pero la burguesía nacional, ni antes ni después de la crisis mundial de 1929 a 1933, se elevó a una concepción revolucionaria, burguesa por supuesto. Obviamente. Mientras que las bases leninistas con que se fue construyendo como partido de la clase obrera, con particular éxito en el proletariado de las grandes fábricas y su formulación de una alianza básica obrero-popular-campesina, constituyó el eje de su propuesta estratégica de Frente de Liberación Nacional. Mientras que el estudio de los clásicos, con singular apego a la obra de Lenin, lo consolidó en el leninismo para arribar a una síntesis que hemos llamado nosotros, ahora, desde hace muchos años, que hemos llamado marxismo latinoamericano. Para su consolidación como partido revolucionario, tuvo una enorme importancia la fundación del Ejército Revolucionario del Pueblo en 1970, que daba la respuesta necesaria en un país en el que la clase dominante había declarado la guerra al pueblo en dos oportunidades, en 1955 y en 1966. Retos que habían sido respondidos por la clase obrera y el pueblo en la gesta llamada el Cordobazo y el Rosariazo en 1969, año de inicio lo que se llamó Guerra Popular o Guerra del Pueblo. Entre 1973 y 1975, el PRTR dirigió o codirigió gran parte de las grandes huelgas del período y encabezó, junto con la JTP, las jornadas de junio y julio de 1975, también conocidas como Rodrigazo. En lo militar, en el marco de centenares de acciones, realizó 9 tomas de cuarteles del ejército de la burguesía, 3 completamente exitosas, otras 3 las podemos considerar empates, un fracaso y 2 derrotas. Haber sido consecuente con esa vitalidad y esa creatividad nos ha permitido en la actualidad romper con la parálisis teórica de la izquierda argentina y llegar a la formulación de un programa revolucionario que parte de nuestra propia experiencia y que hemos llamado de revolución industrial, sostenida por el poder centralizado de los pueblos que habitamos el territorio de la República Argentina.
Al Frente de Liberación Nacional de Santucho hoy le cabe, además de la lucha antiimperialista, la lucha por preservar la integridad territorial amenazada por el avance anglo-yanqui sionista en las Malvinas, el Atlántico Sur, la Antártida y la Patagonia. Y el interés yanqui por los territorios cordilleranos de Vaca Muerta y la provincia de Jujuy, sustentado por una deuda externa que no tiene explicación económica, sino el objetivo de justificar la amputación de amplias regiones de nuestro territorio. Hoy yo estaba leyendo, la deuda externa es con el Fondo Monetario Internacional es 63.980 y pico. 83 millones de dólares. Millones de dólares. 63.000 millones de dólares. Exacto. Hay que casi 64.000. Sumar la deuda de los 9 siguientes deudores del Fondo Monetario Internacional y no llegan a la deuda argentina. No es una deuda económica, es una deuda política que tiene como objetivo cercenar el territorio de la República Argentina. Es tarea a construir Partido Revolucionario del Pueblo Trabajador, unir a todo el pueblo argentino para luchar en contra de la explotación capitalista y contra la conversión de nuestra patria en una neocolonia del imperialismo anglo-yanqui. Vamos a hablar de Don Manolo. A ver. Pues el que sigue el editorial, pero más anecdótico. Don Manolo lo conocimos porque en la fábrica propulsora siderúrgica en que trabajaba en el año 73-74, habíamos ganado la comisión interna, el cuerpo delegado y obtenido importantes reivindicaciones, y en este proceso conocí muchos compañeros, entre ellos el griego Rubén Jalaris. Mira. Que un día me dice, el borracho le decíamos. Uy, no bueno, lo puse en el escrito porque... No. Pero bueno, así le decíamos. En la memoria popular. Bien. El viejo, con las reuniones con el viejo y con el borracho, a veces me quebraba y me tomaba un vinito porque... Bueno, los debates entre compañeros. El viejo tomaba más que el borracho. Mira. Bueno, yo no, yo menos. Me dice, mi suegro dice las mismas cosas que vos. Bueno, llegó el momento de conocer al suegro, don Manolo, que vivía en una villa en Punta Lara, Ensenada, pasando la ribera sobre el río de la Plata. Bueno, fuimos a la casa, don Manolo tiene un almacencito de villa, de barrio, ahí claro, que atendía a toda la familia, su compañera, sus 2 hijas y él. Todos habían sido militantes del Partido Comunista. Mira. Don Manolo rompió en el 62 y había intentado construir un partido revolucionario, pero bueno, no tuvo éxito, aunque el origen de los esfuerzos de don Manolo después van a plasmar lo que se llamó el PCML, el Partido Comunista claro, marxista-leninista, que tuvo mucha influencia en La Plata y en Mar del Plata. Bueno, cuando lo conocí, don Manolo me cuenta que él era estalinista hasta la médula de los huesos, que en 1954, un año después de la muerte de Stalin, había ido a Moscú, había estado en la tumba de Stalin. Mira. Y se ufanaba de que su querido Stalin había plantado bandera roja hasta el último metro cuadrado de Europa que le fue posible. Este es uno de los personajes de la anécdota que viene ahora. El otro personaje es Santucho, Mario Roberto, que estaba bastante influenciado por el trotskismo, pero bueno, que todo esto que he hablado del proceso del asumir cada vez más plenamente el leninismo, lo vivió en particular Santucho, pero para el gran público, Santucho seguía siendo y era trotskista porque así lo llamaban y lo mencionaban los medios de comunicación de masas. Entonces,
en el año 73 hay dos conferencias de prensa clandestinas, y en una de ellas don Manolo estaba mirando la televisión y vio a Santucho, el trotskista, hablar de la revolución, del socialismo, ninguna tregua al ejército opresor, ninguna tregua a las empresas explotadoras, y pensó y dijo, y me contó, que pues estaba bastante golpeado por la vida, y ese muchacho me devolvió la vida, dijo don Manolo. Es decir, que al estalinista le devolvió la vida el trotskista. Porque esto habla de dos genuinos y verdaderos revolucionarios que ante todo pensaban en la revolución y el socialismo. Bueno, eso hasta ahí, don Manolo. Ahora vamos a hablar del Comité Central Vietnam Liberado del 21 de julio de 1975, que se realizó pocos días después de las movilizaciones del Rodrigazo, que hicimos alguna referencia. Se reúne este Comité Central ampliado que tomó tareas de Congreso, por eso fue muy ampliado, digamos, fue la reunión más grande en la historia del partido, más de 60 compañeras y compañeros estuvimos sesionando, y este Comité Central ampliado, con la presencia de Santucho, que había bajado del monte, entre otras cosas tuvo que corregir la línea que había votado el Comité Ejecutivo a mediados de junio. Había votado, como había concesiones que hacía el gobierno de Isabel, la resolución del Comité Ejecutivo del partido, en síntesis, decía: hay concesiones de concesiones, todo el mundo, todos los partidos entran en el juego democrático y nosotros nos mantenemos firmes en la guerra revolucionaria y el socialismo. Baja Santucho del Monte, corrige la línea y que se puede leer, no la estoy inventando, en el editorial del Combatiente 175, con el título "Ante las posibilidades democráticas, forjar y fortalecer la unidad". En el debate por esta consigna se analizaba la propuesta del Partido Comunista. El Partido Comunista proponía la renuncia de Isabel Martínez de Perón, la presidenta, y la convocatoria de un amplio frente de coalición democrática cívico-militar. Montoneros planteaba la renuncia de Isabel y elecciones en 90 días, y nosotros, el PRT, por la convocatoria de una asamblea constituyente libre y soberana, la institución de la democracia burguesa más amplia que contempla la Constitución. Es de tradición, o era por lo menos todavía en esa época, de tradición la convocatoria de la Asamblea Constituyente, de la izquierda mundial, no solo Argentina. En el debate de este punto, la intervención de Santucho no dice qué mala la consigna del Partido Comunista, no dice qué limitada la consigna de Montoneros, tampoco dice qué buena nuestra consigna. Dijo algo que nos sorprendió, dice: las tres están en el plano de la lucha democrática. Es decir, más allá de las diferencias y profundas que había entre las tres consignas, priorizó la unidad de las tres organizaciones fundamentales de la izquierda argentina en ese momento. Este Santucho se estaba convirtiendo, además de un jefe revolucionario, en un líder político de masas
y en un caudillo de la lucha revolucionaria en la Argentina y en América Latina, con una amplia visión estratégica. Bueno, hasta ahí el editorial, pero no concluimos el homenaje aquí, sino que ahora vamos a escuchar a un conocido intelectual argentino que fue director de la Biblioteca Nacional y que desgraciadamente falleció de COVID hace poco tiempo, años, sí. Horacio González, hablando de Santucho. Y yo quiero decir que lo vi una sola vez en mi vida, cuando era muy joven, hasta no sé si más joven que yo, lo cual me estremece un poco, en una reunión estudiantil en Rosario, donde hablaban los dirigentes estudiantiles, hasta creo que hablé yo también. Y cuando volví a Buenos Aires, alguien me preguntó, ¿y qué tal esa reunión? Mirá, el pasado nos da derecho a modificar nuestras propias frases, ¿no? Creo que dije, mira, lo único que me pareció interesante era un individuo extraño, morocho, flaquito, que tenía una sigla que no se parece a ninguna de las siglas que tenemos nosotros, era FRIP, Frente Revolucionario Indoamericano Popular. Y me asombró el tipo de oratoria, el estilo de quien le habla la historia. No era habitual en el movimiento estudiantil de los años 60 un discurso así y ese nombre. La palabra indoamericano no sé si la había escuchado alguna vez. Por lo tanto, hay algo de un sentido revolucionario en algo que se ve por primera vez y se recuerda siempre, con el derecho que tiene la memoria a ser frágil, a deformar a nuestro favor ese recuerdo. Pues yo creo que fue así. Y escuché FRIP, Frente Revolucionario Indoamericano y Popular, que no era el tono del movimiento estudiantil, que era un movimiento de izquierda normal y ya en pasaje hacia la izquierda nacional y popular. Ese sentimiento de sorpresa ante una persona es un sentimiento fundamental. Hay personas, por supuesto, el nombre de Santucho es un nombre trágico de la Argentina y de los más trágicos. Y recorre la memoria del país, de las que los quieran admitir o no. Y en ese sentido, muchos trataron con él en forma sistemática y continua. Y además están sus familiares que llevan su nombre. Pero yo que lo vi una sola vez, tengo un recuerdo muy intenso de esa palabra, de ese discurso, de ese gesto enérgico. Bueno, hasta ahí las palabras de Horacio González sobre Santucho. Claro. Ahora vamos a leer dos de los 4.000 y más compañeros del PRT, vamos a leer dos listas. La primera de los 10 principales dirigentes que nos hemos basado en hechos históricos para hacer esta lista, bastante aproximada, y también una lista que hemos llamado las 10, o mejor dicho, 10 capitanas del ERP. Le sacamos el las porque puede haber 11 o 12. Bien. No eran capitanas todas, pero digamos la denominación sí las representa a todas. La figura. Nuestra, Bueno, ¿cómo vamos? ¿Mencionamos primero a los compañeros? Empecemos con los compañeros. Con las compañeras. ¿Qué hacemos? ¿Qué queda mejor? Dale, ¿vamos con las Dayana. compañeras? Empezamos con las compañeras, dice Dayana ya. Liliana Delfino. Liliana era miembro del Comité Ejecutivo del partido, del Comité Central, del Comité Ejecutivo y responsable nacional de propaganda. Susana Gajero. Susana era miembro del Comité Central y responsable nacional de solidaridad. Clarisa Leaplace. Era un cuadro del partido, responsable política en la construcción en la primera etapa, presa política y cayó en Trelew, una de las fusiladas en Trelew. Ana María Villarreal. También, igual que Clarisa, una ya joven veterana militante del partido, presa política y que cae en el fusilamiento de Trelew. Silvia Ana María Gato. La teniente Inés, ese era su seudónimo,
su grado, y, porque era teniente, el grado teniente, y miembro del Estado Mayor del ERP, que dirigía la jefatura de personal. Nélida Pola Augier. Bueno, la Pola era responsable nacional de contrainteligencia. Irma Montenegro. La negra Celia, bueno, yo la conocí como un cuadro militar, dirigió una de las acciones en la que participé, y finalmente fue un oficial de inteligencia del partido y responsable política de la Regional Rosario. Ana María Sibori. Ana María Sibori vive, era responsable nacional del Frente de Mujeres y además fue guerrillera rural a los 40 años, con sobrepeso y con diabetes. Una heroína. Nilda Míguez. La negrita Molina, así se la nombraba, fue responsable política de la zona independiente de Bahía Blanca al final. Obviamente que para llegar a esas responsabilidades habrá hecho muchas cosas. Elena María da Silva Parreira. Una compañeraza que era también con gran experiencia militar, también me jefió en la acción de Babio. Mira. Ella hubiese sido seguramente hubiese recibido el grado de capitana tempranamente, lo que ocurre que murió antes que se entregaran los grados, pero era una jefa militar nata. Ahí estamos. Bueno, esas las 10 capitanas del ERP, y ahora vamos con los 10 históricos del partido. Bien. Bueno, mencionamos, bueno, resulta obvio, pero ahí está, ¿no? El compañero Mario Roberto Santucho, el Roby, que era secretario general del partido y comandante jefe del ERP. Exacto. Después el compañero Enrique Correarán Merlo. Que bueno, fue el primer jefe militar del partido, miembro del buró político y un legendario revolucionario latinoamericano. Ahí va. Luis Enrique Pujals. Considerado en el momento de la fundación el segundo hombre del partido, y cae muy temprano, secuestrado y desaparecido en septiembre del 71. Benito Jorge Urtiaga. Bueno, después de la caída de Pujals, Benito se va a ir convirtiendo en lo que para mí lo define bien, es lugarteniente de Santucho, porque esa era la función que cumplía, estaba en todos lados. Bien. Bueno, bueno, el negrito Antonio del Carmen Fernández. Antonio el Negrito Fernández era la voz del proletariado revolucionario en la dirección del partido, y Santucho particularmente escuchaba mucho sus opiniones. Bien. El compañero Juan Eliseo Ledesma. Obrero cordobés. A veces nos criticaban, dice, era un obrero, no sé si era delegado y los sacaron de la... Sí, no sé en qué circunstancias salió de la fábrica, pero un obrero sin preparación previa llegó a ser el jefe del Estado Mayor del ERP y dirigió las acciones más brillantes del Ejército Revolucionario del Pueblo. Bien. El compañero Juan Manuel Carrizo. Bueno, le decían el legendario. Ya algo dice, ¿no? Al lado de todos estos, y le decían el legendario. Las cosas que habrá hecho, seguramente todas buenas. Cuando fue secuestrado Ledesma, lo reemplazó como jefe del Estado Mayor del ERP. Ahí va. El compañero Domingo Mena, el gringo. El gringo Mena, con su vozarrón, era miembro del buró político, comité central, comité ejecutivo, era el responsable nacional de organización del partido. Bien. Y por último el compañero Luis Matini. Luis Matini. Bueno, Luis Matini reemplazó a Santucho
en la Secretaría General, y nos faltó Rubén Pedro Bonet, un histórico. Acá, no lo vi en la lista. Un histórico, no, pero yo los tengo bien. Está muy bien. Esta lista era 9, pero en realidad le agregué a Matini porque correspondía, pero como 10º. En los 9, primero, no. Los compañeros. Y Rubén Pedro Bonet, un histórico que era, digamos, le habían hecho algunas críticas, pero cuando estaba preso en Rawson, y presentó una autocrítica, se lo veía muy aplomado, muy asumido en su papel, y de hecho fue en la fuga, estaba séptimo, los 6 del Comando Unificado que salieron primero, el séptimo era él, por eso fue el que asumió la responsabilidad política de los 19 que fueron detenidos en la base, en el aeropuerto de Trelew. Exacto. Bueno, Bien. y obviamente fusilado en Trelew. Sí. Bueno, hasta aquí el homenaje A los compañeros y compañeras. en el 60 aniversario de la fundación del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. Queridos compañeros y compañeras, que nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos otros, los domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Nace Rebelde Stream. La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream. Bueno, vamos volviendo, se hizo largo, ¿eh? Sí, pero yo creo que es enriquecedor todo, en especial más que nada para los oyentes y las oyentes que por ahí no conozcan tanto, que no tengan tan presente la experiencia y que es algo ineludible, ¿no?, en la historia de la izquierda y de los movimientos sociales y de las acciones sociales, ¿no?, de la Argentina, y que vuelve a ser, ¿no?, siempre buscar minimizar, ningunear, olvidar, desconocer. Bueno, hay operaciones desde todos lados para con eso, ¿no? Digo, porque me parece que los compañeros también tienen una cuestión, digo, los compañeros y compañeras que dejaron su vida en esto, hay una intención de que no estén, de que no figuren, de que no existan, o que sea visto como algo que estuvo mal, ¿no? Y no tomarlo como parte también de la historia, ¿no?, del pueblo argentino, de sus luchas, de sus posibilidades, de sus proyectos, ¿no? Digamos, no se puede ignorar eso. Pensemos, Belgrano no lo metieron preso, no lo mataron, pero terminó pobre, aislado y mal. Castelli murió de cáncer en el año 12, sin atención prácticamente. A Moreno lo mataron, a Monteagudo lo mataron, y a San Martín lo corrieron.
los revolucionarios pagan caro su osadía. Y después eso, ¿no? Se escribe su historia lavada, ¿no? Y sacudida a todo lo que no sirve. Así que bueno. Todo esto, sí. ¿Sabés quién es el enemigo de todo esto que nombré? De los 5 grandes. Rivadavia. Ah, sí. El primer presidente argentino. Y todavía dicen, ¿qué sillón de Rivadavia? ¿Qué sillón? Del traidor a la patria, Rivadavia. Y no estaba solo. No, obviamente representaba a la burguesía comercial porteña. Entre otras cosas. Bueno, vamos a lo nuestro. También destacar que hoy es el aniversario del nacimiento de representaba a los que ganaron las elecciones ayer. Precisamente, ¿no? Hay una continuidad histórica, tristemente, ¿no? En eso. Bueno, ¿y qué vimos ayer? Ya hablamos la semana pasada, venimos hablando las últimas semanas, porque pasa esto de que, en general no le estamos dedicando tanto a la ciudad, veníamos dedicándole un poco más a lo nacional, pero bueno, como estamos en periodo de elecciones, ya hemos hablado bastante del escenario previo, tuvimos incluso acá a la compañera Eva Koutsovitis, que nos vino a hablar de su propuesta, y bueno, y ayer fueron las elecciones porteñas. Las elecciones porteñas, no hace falta que digamos, porque ya, si no pueden escuchar los programas previos, que ya hablamos bastante del escenario que había, algunas de las cuestiones que estaban en juego. Y ayer finalmente, después de un montón de encuestas que anticipaban ciertas cuestiones y demás, bueno, hubo un par de sorpresas, y las noticias en general no son buenas, ¿no? Porque finalmente, por un lado, terminó siendo, vamos a decirlo así, hubo varios resultados, podemos decir, para pensar qué pasó ayer. Por un lado, en lo personal, a mí me parece que el más grave, el más preocupante y el que nos debería llamar a la reflexión es esta historia de que hubo más de la mitad del ausentismo, abstencionismo o no querer participar en las elecciones. Más de la mitad de la ciudad no votó, de los compañeros, ciudadanos y ciudadanos de la ciudad que estaban en condiciones de hacerlo, no quisieron. Esto es histórico. La ciudad de Buenos Aires, que suele ser, junto con los principales centros, las capitales de las provincias, suelen ser los lugares más politizados, y la ciudad de Buenos Aires en particular es uno, porque bueno, obviamente está atravesada por lo nacional. Y sin embargo ayer lo que se vio fue esto, ¿no? Una suerte de demostración de apatía, de desinterés, de rechazo, ¿no? Porque, bueno, obviamente habrá que reflexionar sobre el tema, pero por lo menos, más o menos la mitad no han ido a votar. De manera que esto es histórico, porque en la ciudad más o menos siempre los valores andan entre el 70 y el 80% de participación electoral, ¿no? Bueno, y en la ciudad ayer tuvimos un récord histórico. De manera que yo he leído por ahí, hay gente que estuvo haciendo como balance diciendo qué bueno, porque estamos demostrando que la trampa electoral, cada vez menos gente está participando. Yo no sé si sería tan optimista con eso, porque no por decir que uno confía o cree en los medios, en las instituciones burguesas, ¿no? De cómo se relegitima permanentemente el sistema, sino porque eso no se está traduciendo, por lo menos yo no lo veo, en la generación de cuestionamientos desde lo social, desde lo popular, ¿no? Hacia lo que son las instituciones y demás. El otro gran abstención, no tanto, hubo importante abstencionismo y sí bastante voto a la izquierda y sí en centro izquierda, fue en octubre de 2001, que se reflejó a los 2 meses. Sí. Bueno, pero yo no creo que estemos yendo hacia un escenario similar, en principio. Yo siento que el escenario que hay ahora es una suerte de continuidad, por lo menos en la ciudad, de lo que ya venía, de lo que fueron las elecciones nacionales de 2023, o sea, el desinterés, la apatía, el descreimiento en general, que no se traduce en participación por fuera, sino que directamente es renunciar, desinteresarse, no querer interesarse por ningún aspecto de lo político, de lo económico, ¿no? El lugar que ocupan las redes en todo esto, y en particular creo yo para los sectores más juveniles, influye bastante para que directamente obviamente no vean en lo político, pero en ninguno de los planos de lo político,
algo por lo que interesarse y querer participar de alguna manera. Bien, eso en principio. Así que de manera que los números que se dieron ayer los tenemos que reducir a la mitad, porque los valores proporcionales con lo que salió cada lista en realidad terminan siendo la mitad de lo que debería haber sido. O sea que muy poca gente terminó votando. Esto es decir, que Adorni sacó la mitad de 30. Exactamente. 15. Vamos a decir, por lo menos rápido, las 5 listas. No, pero lo leemos los valores y después leemos lo que se supone que son los valores en términos reales, ¿no? Sí. Porque Adorni, la Libertad Avanza sacó más o menos un 30%, es ahora Buenos Aires, que es el espacio de Santoro, se supone que sacó un 27 con algo, casi 28, o sea que estuvieron ahí muy cerca. Los Penato, una derrota histórica, no llegó al 16%, el PRO, estamos hablando del PRO, que es el partido que hegemoniza prácticamente desde la creación, desde la última reforma constitucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como un distrito autónomo, ¿no? Que se autogobierne y demás. Esta es la primera derrota y es una derrota total. No ganó en una sola comuna, no ganó en ningún barrio, ni siquiera los que históricamente le eran propios. Rodríguez Larreta sacó el 8%, sorpresa o no. Ahora después podemos sentarnos a hacer juntar valores, ¿no? Porque el 15 con algo del PRO más lo de Larreta, ahí estaríamos en un 20 y tanto, 24, 25. Pero bueno. Queda tercero de todas maneras. Sigue quedando, por supuesto, afuera de eso. Y la compañera Vanina Biasi, que logró ingresar, el FIT Unidad, sacó el 3,16. Estos son los números formales. La realidad es que si de ese 100% sacamos los valores que quedaron, digamos, en función de la cantidad efectiva de votantes, lo que tenemos es que Adorni en realidad sacó el 16%. Santoro sacó el 14,5%. O sea, son números bajísimos. Volvemos sobre del padrón, digamos. Del padrón, había 3 millones de personas habilitadas. Para que nos hagamos una idea, a Santoro lo votó 449.000 personas. A Adorni 495.000 personas. O sea, es muy bajo. Claro, si cortamos la mitad y después sobre eso ponderamos, dan estos valores que estamos mencionando antes, pero en números reales, Adorni sacó el 16%, Santoro sacó el 14,5%, Los Penato sacó el 8,4% real, o sea que todavía es más catastrófico estos valores. Larreta sacó el 4,30% prácticamente y el FIT sacó 1,68%. Después obviamente siguen las otras listas que había, eran total 17 listas, pero bueno, vamos, este es ya el primer dato. Fuerte. Es un dato fuerte y mirá que te acordás que justo hablábamos el lunes pasado sobre lo que habían sido los resultados en Salta, en Jujuy, ¿no? En San Luis y en Chaco, que fueron las otras elecciones que tuvimos, y ya habíamos hablado también del bajísimo nivel, la cantidad de votantes en las elecciones que definían en Santa Fe. De manera que lo que vemos es esto, un desinterés, una despolitización absoluta en general, ¿no? De gran parte de la población, acá estamos hablando más de la mitad. Bueno, y podemos seguir ahora charlando sobre otros temas, porque ¿qué pasa acá con esto? La semana pasada suponíamos por las encuestas que estaban dando que Adorni parecía que iba a estar en un tercer lugar y acá terminó ganando, hablando grotescamente, por afano, ¿no? Se llevaron puesto al PRO, ese es el otro dato a tener presente aquí. A mi opinión, a mi parecer, yo creo que acá el PRO, que venía diluyéndose, que venía desdibujándose, y más allá que siguen siendo una fuerza importante en diputados, en senadores y demás, pero acá, como se dice, ¿no?, en lenguaje coloquial, la chocaron feo. Bajaron a varios de sus principales referentes, ¿no?, para ponerlos en la legislatura, que para, digamos, el PRO era algo chico. El PRO empezó siendo un partido de la ciudad, pero después se proyectó a nivel nacional. Y hay que reconocerle en eso, Macri supo ser quien por ahí sentó las bases, ¿no?, para que se confluyese en la creación de un espacio de centro derecha, con valores bien neoliberales y demás. Dejó sentada ahí una matriz, ¿no?, que hoy la estamos viendo, no solo con la Libertad Avanza, porque, digamos, les abrió la ventana a todos estos espacios.
La Libertad Avanza y un montón de otros grupejos que hay ahora, porque ahora de repente está lleno de libertarios, ¿no? Variables de todo esto, pero digamos se llenó de eso, mientras que los espacios, si querés, más críticos o con perspectivas más sociales, en general, si vemos que los valores que sacó Santoro, o es ahora Buenos Aires, como se llama este espacio, que es la confluencia de sectores del peronismo, kirchneristas varios, y el progresismo en general, que anduvo rondando ahí el 30%, es lo que históricamente suele sacar el peronismo, el kirchnerismo, el progresismo, o sea que eso no se alteró. Y por otro lado, si hacemos la suma, en general, de los otros espacios, entre el 50 y el 60% tiene un color volcado de centro a la derecha, ¿no? Un poco más, ¿eh? Y sí, yo estoy siendo liviano, ¿no? Porque bueno, pero digamos, tenemos una cantidad de espacios que por ahí no lograron ahora representación, pero están existiendo. Y que de alguna manera, más allá de la atomización, ¿no? De estos 17 espacios que ahora que hubo para presentarse, está mostrando que la oferta claramente se está volcando hacia esto, ¿no? A cuestiones cada vez más, perspectiva más individualista, antisocial, con perspectivas reaccionarias, autoritarias. No es casual, digamos, todo lo que pasa también a nivel nacional. Acá, bueno, lo que terminó pasando también en esto que estoy mencionando es poder ver que lo que hubo se terminó de resolver esta suerte de disputa que la Libertad Avanza venía haciendo con el PRO. Al principio parecía que era una amistad, prestarse dirigentes y demás. Recordemos cómo ganó Milei la elección presidencial, ¿no? Con precisamente el apoyo explícito de lo que fue el PRO y después el pase de Petri y Bullrich, ¿no? Al gobierno, y después de a poquito empezó una suerte de cooptación, ¿no? Y de sumatoria de dirigentes que ahora es una sangría en la que me parece que muy tarde el PRO empezó a prestarle atención. Yo creo que no le queda nada. De hecho, hoy mismo Milei hizo unas declaraciones diciendo, me parece que es el momento de que Macri se retire, ¿no? Mientras todos recordamos que hasta ahora gran parte de los votos para meter y garantizar que alguna de las leyes o los decretos en particular que estuvo metiendo Milei fueron posibles gracias al apoyo explícito del PRO y sus aliados, ¿no? Claro. O sea, me parece que acá algo de lo que pasó es que terminó como de resolverse un poco quién va a ser la fuerza hegemónica de derecha que de ahora en más va a ser, digamos, la que haga punta de lanza y que ya no va a ser el PRO. El PRO ahora va a ser un partido minoritario y sobre la cual después otros espacios van a ir intentando acercarse, ¿no? El radicalismo claramente ya lo hace rato de un modo u otro y otros espacios van a ir en esa perspectiva. Bueno, ya todo esto es bastante preocupante, no hubo buenas noticias y debería prestarse atención, por otro lado, de hecho ayer vimos la cara de Santoro cuando pretendía festejar, pero terminó con un gesto bastante severo como diciendo, bueno, no son los resultados que esperábamos, agradeció y demás, pero digamos la preocupación es esta. Acá estaban jugando a que iban a poder realmente lograr ese primer lugar. La realidad es que entraron todos. Tenía ¿no? ganas de llorar Santoro, me dio la impresión. Y se lo fue muy rapidísimo, sí, rapidísimo. Sí. Y bueno, esto para muchos también, por lo menos para lo que es el lado del peronismo. Bueno, pues es humano, me parece que tuviese ganas de llorar. Es un dato, pero es humano. Veamos qué pasa en esto. ¿Cómo construyó Santoro y la gente de Vamos por Buenos Aires la campaña? Buscó desvincularla de lo nacional, buscó tratar de hacer un poco eje en las cuestiones de la ciudad, el municipalismo, puso un candidato que viene del radicalismo, ¿no? Santoro, sí. Más allá que hace rato que Santoro está, ¿no? Con Radicales para la Victoria y demás, bueno, pero digamos, no tiene caras presentables. ¿Y el socio de Moreno, Abal Medina, cuánto sacó? Ya te lo digo. Bueno, había dos colectoras ahí chiquitas, dos listas chiquitas. ¿Otra más? Tenemos, claro, porque por un lado está la de Moreno, Principios y Valores. Sí, que esa con ahí Abal estaba Medina. No, esta es donde estaba Kim. Ah, Kim. Este muchacho empresario. Eso sacó el 2%. 2%. Un montón. Sí. Si nos ponemos a pensar. Y Seamos Libres, este es el espacio de Abal Medina, sacó 0,51. En números son 8.000 votos. ¿Los dos? ¿Sumando los dos? Sumando los dos, 0,51, más
lo de principio se valora 2.50, ponele que 2.50, 2.60, hubiese llegado a los 30 cómodos. Empataba. Empataba o capaz que le ganaba ahí por poquito. Bueno, evidentemente eso no funcionó. Entonces tenemos, por un lado, yo creo que acá este es el Waterloo final del PRO. Va a ser muy difícil que puedan remontar esto, porque ahora se vienen las elecciones de Buenos Aires, que eso es el gran eje, ¿no? El parteaguas de toda esta situación. El peronismo debería estar tomando nota, porque ya sabemos que hay una división. Ahí estamos viendo el mapita, ¿no? ¿Vos sos de la Comuna 15? ¿Cómo se llama la mía? No, creo que es la 7, Ah. no me equivoco. No, ¿La Comuna 15 es la de Palermo? No. No, la que está justo en el medio. Sí, la de centro. Bien. La del centro. No, porque me estaba fijando, no sé si lo va a decir el voto por zona. Sí. Bueno, vimos una novedad, que es que después de mucho tiempo, normalmente viene pasando que el PRO, primero venía ganando siempre en todas, y se veía el fuerte de su caudal de votos en general, en los barrios de zona norte, Recoleta, Núñez, Coglan, etcétera, qué sé yo, y el sur de la ciudad, el lugar más postergado, con más pobreza, más desempleo, ¿no? La situación más complicada, pero se veía que siempre ahí era como el fuerte. Y bueno, y el segundo lugar, que en general solía sacar el peronismo o espacio de centro-izquierda, más bien el centro de la ciudad, lo que se supone que es como el terreno clase mediero que todavía queda en la ciudad. Ayer, por primera vez después de bastante tiempo, se pudo ver esto, ¿no? Que los lugares donde ganó, en general, el triunfo por comunas, podemos decirlo así, estuvo dividido, ¿no? Digamos, tenemos, si mal no recuerdo, son 8 para, ya te digo, el peronismo, o sea, es ahora Buenos Aires, el nombre que tenía, o sea, Santoro, triunfó en 7 comunas, en general en la zona sur de la ciudad, sur y oeste. La Libertad Avanza, que recordemos, la Libertad Avanza tenía 2 legisladores, ¿no? Ahora metió 8, de manera que, metió 11. Acá lo tenemos. Bueno, es una barbaridad, así que ahora de repente va a ser la segunda bancada. Pero digamos, la Libertad Avanza ganó en todos los que son, digamos, de Rivadavia para arriba, de la ciudad, ganó básicamente en todos. Son 8 comunas. El PRO no ganó ninguna, bueno, ninguno más ganó, digamos, en estos términos. Hubo algunos casos paradigmáticos. En Retiro votó el 31%. Estábamos hablando hace un rato de que menos del 50%. O sea, es el barrio con menos votantes. Básicamente no fue a votar nadie. Así que bueno, el escenario que queda configurado aquí, en principio, porque a partir de esto lo que tenemos es lo que va a ser la nueva conformación de la legislatura. Ahora hay problemas graves para Jorge Macri, porque la principal bancada que va a haber ahora es la de Unión por la Patria, o sea, donde está Santoro, que va a tener 20, recordemos son 60 en total. A partir de ahora, Unión por la Patria tiene 20, la Libertad Avanza, que tenía 2 tipos nomás, ahora tiene 13. Es la segunda bancada. Y lo que era el PRO, ahora se quedan solo con 10, porque muchos de los que tenían que renovar quedaron afuera por estos valores. O sea, va a quedar en un tercer lugar y Jorge Macri, que hasta ahora, digamos, era un chiste, ¿no? La gestión de las leyes y demás de la comuna, de la legislatura, ahora va a tener que salir a negociar, ¿no? Algo que para Larreta en su momento de gloria como jefe de gobierno era un trámite. Ahora van a tener que salir a negociar para tratar de meter algo, lo que fuere, no sé. Y el larretismo ahora va a tener una bancada de 5, ¿no? Arrancamos con 5 tipos. Yo creo que es el único de todo este sector que de alguna manera tuvo ahí una revancha, una reivindicación, porque mientras se está diluyendo el PRO, el tipo es el único que aparentemente logró con capital propio captar votos, mientras que el PRO perdió todo. Cerramos, si querés, el escenario es bastante preocupante, porque de aquí en más lo que se viene es preparar el escenario de acá a octubre. No, yo quería, ya lo dijiste, remarcar que lo único positivo dentro de este panorama negro es que se dio un voto bien de clase diferenciado. Sí.
el norte de la ciudad con un voto a La Libertad Avanza, sí. La Libertad Avanza, los sectores más pudientes económicamente, y el sur, donde vivo. Bien, yo también, sí. En mi barrio, en los barrios del sur, por lo menos un voto al peronismo que uno supone que el voto es más progresista, más allá de los candidatos. El voto en la base. Hoy vinieron a medir la luz y lo reté al obrero. ¿Por digo, ¿vos sos porteño? Sí. Mal los porteños. No, sí, ya sé. No, pero él él votó en contra de Milei. Bueno, ya es algo. Última cosa con la que me parece que para mí es lo que ahora debería pensar el peronismo es, históricamente el peronismo lo que viene haciendo es tener una política de convivencia y de negociación de cosas, ¿no? Cargos, situaciones, leyes. Si en serio hay interés en querer cambiar algo de todo esto, me parece que debería tomar una actitud de confrontación, ¿no? Y la pregunta es, ¿Santoro representa eso? Hay un espíritu combativo, ¿no? De confrontación, de lucha, de resistencia. Yo dudo mucho de todo eso. Pero bueno, veremos. La última vez que vimos que la base peronista fue protagonista fue cuando Scioli le ganó por 3 puntos a Macri y estaba derrotado Scioli, estaba en la lona total y la base peronista la luchó. Perdieron, pero hubo balotaje porque la base peronista dijo, vamos a la pelea. Los dirigentes estaban todos en la lona. Esa es la gran incógnita, me parece. Esa es la rebelión que uno espera, que la base peronista... Que las bases empiecen a ver corran a todos estos ñoquis que ya hace años que están atornillados en los sillones y son todos burócratas. Y lo están llevando a la casi pérdida. Claro. Veremos, ya nos vamos a enterar. En breve vamos a ver estas cosas. Bueno, nos vamos a la tanda cortita. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. ¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri? 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991. El escándalo de Manliva. 1995. Decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sideco, Sogma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenemos los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde. Y arriba quemando el sol. Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana. Los sábados, desde las 9 y hasta las 11 de la mañana, sigue Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde OK y conectás con toda la programación. Ahora también en Instagram. Por decirte de a poquito, me estoy muriendo
de ganas, milonga chivilcoyana, rumor del barrio del Pito, te cruzaste como un grito, de la norte a la Colón, de la Mitre al Corralón, dejando marca y escuela. Bueno, Horacio Robelli, te recibí con una milonga del Pago. Una milonga del Pago, pero no la conozco. Y quién tampoco me puede ver quién canta. ¿Qué milonga es? Milonga chivilcoyana, ¿no escuchaste que decían? Perdón, no lo he escuchado. Milonga de tu Pago, de Chivilcoy. Mi Pago le Muy canta. bien, perdóneme. Natiel, Muy bien. No me acuerdo el nombre. Natiel es un cantor de tango, no sé si lo sentiste nombrar, no famoso, pero que actuó muchos años acá en Capital también. Y, muy bien. Y el autor es un escritor y poeta de allá, chivilcoyano, Grange, de apellido, José María Grange. Pero bueno, dije, vamos a variar un poco, trajimos una milonga del Pago. Le canta ahora en la primera parte le canta a los barrios de Chivilcoy. Qué gran. Como están los 100 barrios porteños que le cantaba Castillo, acá Natiel le canta a los barrios chivilcoyanos. Perfecto, muy bien. Bueno, decime, Horacio, ¿cómo es el asunto de que Milei dice que hay superávit fiscal primario? Y un economista reputado que se llama Horacio Robelli dice que es una gran mentira. ¿Cómo es eso? No solamente yo, lo dice el presupuesto. O sea, leyendo el presupuesto de este gobierno, lo publicó hasta abril, justo lo publicó el día viernes, el viernes pasado. ¿Quién lo publicó? La Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda de la Nación, el Secretario de Hacienda publica el presupuesto. Lo publicó el día viernes, pero se refiere al mes de abril. Ajá. El mes de abril dice claramente, lo dice el presupuesto, dice el superávit financiero, o sea, el superávit final fue de 1,12 billones de pesos. Digamos, 1.000 millones de dólares. El superávit final acumulado los 4 meses de enero a abril, el superávit. Pero ¿qué pasó? Que ellos capitalizaron intereses, ellos colocan letras y notas capitalizables, inclusive las LEFI, porque la LEFI también se capitaliza. La LEFI reemplazaron a las LELIC, son letras financieras que las paga el Estado, las pagamos todos nosotros, pero el que fija la tasa es el Banco Central. Pero también se capitaliza. O sea, por un total de 5,13 billones. O sea que en realidad no tuvieron superávit fiscal. Si en vez de capitalizar, en vez de aumentar la deuda, como aumentan todos los meses, lo hubieran pagado, hubiéramos tenido un déficit de 1,12 billones menos 5,13 billones que tuvieron que pagar. No se escucha. ¿Cómo aumentar la deuda? Ahí, a ver, claro, más despacito. Yo te debo plata a vos. Sí. No te pago los intereses y te vaya a pagar intereses el año que viene. O sea, capitalizar es que no pagaron los intereses y esos intereses pasan a formar parte del capital de la deuda. Exactamente. O sea, ¿cuál es el negocio? ¿Que debemos cada vez más? Bueno, por eso mismo, todo el negocio de este gobierno, ¿cómo engañó a la población? ¿Cómo engañó a los idiotas, a los porteños, ese casi 30% de los porteños que fueron a votar? En realidad 16% del total del electorado, pero el 30%, ¿cómo lo fueron? Porque no aumentan los precios, hay cierta estabilidad de precios. Lo que no ven, estos imbéciles, y reclamen que le digan que son imbéciles, ni se molestan en ver que lo que hace es la ficción del dólar atrasado, es porque entraron 12.000 millones de dólares, antes que entraran los 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Estamos en plena corrida cambiaria. Yo te decía que Caputo no llegaba a fin de mes. El 11 de abril, si vos tomás el balance del Banco Central, hasta el 11 de abril perdió el Banco Central 6.300 millones, no 6 millones, no 630, 6.300 millones de dólares de reservas internacionales. Eran reservas internacionales negativas. Vino el Fondo Monetario Internacional, le puso 12.000 millones de dólares el martes 15. Y 3 días más tarde vino el viernes el Banco Mundial y dio 1.300 millones de dólares más. Esto fue lo que frenó la corrida del dólar, no el gobierno este. Lo que frenó la corrida del dólar fue el préstamo, la deuda. O sea, frenan, y acá pasa lo mismo, el que pudo cubrir esta deuda financiera que tiene el gobierno es el
Fondo Monetario Internacional. Le dio la plata al Fondo Monetario Internacional y ahí cubriste vos el déficit. Decime que se entendió. Yo por lo menos sí. Sí, acá había una crisis económica, no había divisa, y vino el Fondo Monetario Internacional y que dio 12.000 millones de dólares. Exactamente. Le dio 12.000 millones de dólares y de esa manera cubrió la huida de capitales de 6.300 millones de dólares y quedó más. Y si llegara a faltar, porque hacen la proyección y dicen, bueno, pero si van a seguir comprando va a faltar. Scott Bessent, que es el marica, que es el ministro de Economía de Estados Unidos, Scott Bessent dijo claramente que Estados Unidos está dispuesto a apoyar a Argentina y que si esos 12.000 millones más los 1.300 del Banco Mundial no alcanzaran, Estados Unidos le va a dar del Fondo de Estabilización Cambiaria. Recordemos que el año 2001 era Paul O'Neill el secretario del Tesoro de Estados Unidos, y Paul O'Neill le negó a Cavallo le pidió una ayuda de Estados Unidos y le dijo: no tienen por qué los zapateros, los carpinteros, los mozos, los empleados de Estados Unidos pagarle el déficit de la Argentina. Tenía que haber hecho el déficit y la fuga, pero digo solamente el déficit de Argentina. Y acá, sin embargo, Scott Bessent dijo que va a poner la plata que sea necesario para cubrir si hay una otra carrera cambiaria, para cubrir esa corrida cambiaria. O sea que ahora los zapateros, los mozos, los talabarteros, toda la pequeña producción y va a pagar la deuda que ha contraído este gobierno. Lo dijo el mismo Paul O'Neill. Lo dijo Scott Bessent. Scott Bessent dijo esto que le va a pagar. Y Paul O'Neill, que era el dominio. Bueno, lo mismo. El argumento verdadero lo dio O'Neill. Y dice, exactamente. Y ahora, pero sabemos que esta deuda de casi 64.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Vos sabés que ¿por qué? Ahí Atilio Borón publicó ese dato. Los 9 deudores que siguen, los 9 países en el mundo que siguen después de la Argentina, la deuda que tienen con el Fondo Monetario Internacional sumada es menor que la deuda que tiene Argentina. Ahora, preguntémonos por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, casualmente, ¿por qué ese privilegio en Argentina? Porque tenemos recursos que son nuestros. Los idiotas estos que lo fueron a votar a Milei, estos tarados, tienen que darse cuenta que lo vamos a pagar con la nuestra. Estos, acá está viviéndose los cielos. Yo te digo, yo vine a Buenos Aires en 1972. Juro por mi madre que nunca vi la cantidad de gente en la calle que veo ahora. Buenos Aires era una ciudad rica cuando vine yo. Era una ciudad rica, tenía chimeneas andando por todos lados, todo el mundo trabajaba. Matadero sentías el olor de los frigoríficos, todo el mundo tenía trabajo, había talleres de todo tipo. Bueno, se destruyó todo. Ahora te digo, nunca vi tal nivel de pobreza en Buenos Aires como estoy viendo ahora. Familia con chicos en la calle, personas jóvenes que pueden trabajar en la calle, duermen en la plaza porque no tienen dónde dormir. Ahora, no les interesa nada. A los jubilados los mueren a palos. Yo estuve el miércoles pasado, le pegaron hasta a los curas, ya le habían pegado al padre de Paco el otro miércoles, pero el miércoles de la semana pasada le pegaron al padre de Paco Nuevo y a un cura misionero. O sea, le pegan, y la gente lo sigue votando, y creen que, pero estabiliza con la tuya, te da ganas de putearlo, porque no lo puedo creer, tan imbéciles y tan egoístas, se ven solamente ellos, sin pensar. No se dan cuenta que lo que hace es una minoría parásita y rentista, va a vivir subordinándose, regalando, como vende patria, regalando nuestro litio, nuestros minerales raros, petróleo, gas, oro, todo lo nuestro lo van a regalar en honor de la deuda que ellos mismos engendran. Ellos te dan la plata porque saben que después la van a cobrar. Pero no la cobra Milei, no la cobra, la van a cobrar los acreedores, que son básicamente los grandes fondos de cobertura, los grandes fondos de inversión, y nosotros vamos a pagar con la nuestra y vamos a tener miseria para las generaciones futuras. Ahí te quiero hacer una pregunta. ¿Vos tenés el dato de cuántos son los intereses totales de la deuda por año? Aproximado. No lo tengo acá conmigo, lo tengo. Tendría que buscarlo en mi PC. Lo tengo, por supuesto. La parte, yo te digo, ese dato no me lo recuerdo, pero sí recuerdo lo que dijo el gobierno apenas comenzó el año. Este año 2025 apenas comenzó el año, en realidad lo publicó a fines del año 2024. La Secretaría de Finanzas, con la firma de Pablo Kirchner, que es el secretario de Finanzas, dijo que había que pagar en pesos 90 entre capital e intereses, no intereses, entre capital e intereses, 90,1
90,1 billón de pesos, unos 90.000 millones de dólares, y 26.000 millones de dólares. Todo eso había que pagar este año, los vencimientos de capital de intereses de este año. millones de dólares. 90,6 en pesos, 90,1 billón de pesos y 26.000 millones de dólares. Eso es lo que había que pagar este año. Sí. ¿Cómo lo pagan? Bueno, ¿cómo la pagan? Refinancian, permanentemente refinancian. Fíjate que la Argentina no puede pagar ni siquiera la mitad de los intereses. Si estamos diciendo que... Eso es lo que voy, eso es lo que te quería preguntar. O sea que no estamos pagando la mitad de los intereses. Por eso aumenta más la deuda. La otra aumenta mitad más la deuda. Va al capital de la deuda. Se capitaliza. Todas las licitaciones que hacen, por ejemplo, la licitación del 14 de mayo, la última licitación del 14 de mayo, se licitó en total 3,8 billones de pesos, 3.500 millones de dólares. Bueno, el 62 tercios de esa suma, 2 tercios de esa suma, fueron letras capitalizables. El 66%, o sea, vos tenés 4 billones de pesos, 2,4 billones de pesos lo capitalizaste, lo sumaste a la deuda, porque no lo pudiste pagar. Bueno, Horacio, que ahora tenemos que ir a hablar con Ismael Jalil, que nos va a contar la situación de Gaza. Dale saludos a Ismael y escuchámoslo, decime que se entendió. Medio pesado todo esto, porque el pueblo argentino no lo entiende. No entiende que con la nuestra estamos pagando sumas más, no podemos pagar a tuteleros intereses de la deuda, se suma del capital y encima estos idiotas dicen, bueno, pero estabiliza los precios. Estabiliza los precios porque entran dólares. Pero eso ve así como entran, lo vamos a tener que pagar, es deuda. No es mérito de Milei o de Caputo. Es deuda que contraen y que vamos a pagar nosotros con nuestros recursos naturales. Muy bien, Horacio Robelli. No sé si tenemos en línea a Ismael Jalil. Acá Dayana Álvarez me dice que sí, que tenemos al amigo Jalil esperándonos. Bueno, Horacio Robelli, muchísimas gracias por tu semanal aporte a Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde. Tenemos conectado a Ismael Jalil. Bueno, Horacio ya se despidió. Buenas tardes, Ismael. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, Un bien. abrazo, gracias por llamar. Bueno, no sé qué no hice bien, que me tuvo que salvar ahí Dayana, o quería hablar. Bueno, si quería hablar, muy bien por Dayana. Se dio el gusto y nosotros la aprobamos desde acá. Jalil, vamos a hablar del tema de Gaza, de Palestina, que no es nada bueno. Contanos a nosotros, la audiencia, qué es lo que está pasando, qué decisión esta, que yo lo sé medio en borrador, pero que el Estado de Israel quiere avanzar sobre el territorio de la Franja de Gaza. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de Estado de Israel tenemos que llamar la ficción jurídica llamada Estado de Israel. El Estado de Israel no existe, porque es una invención por parte de Naciones Unidas. Justamente ahora se están cumpliendo 77 años de lo que provocaron, y el pueblo palestino llamó la Nakba, que en árabe significa la catástrofe, que fue el éxodo, ¿no? De, en ese momento, 750.000 palestinos que tuvieron que dejar sus tierras. ¿Por qué? Porque, como vos bien decías, esta ficción jurídica llamada el Estado de Israel ha tenido históricamente una condición que es la del expansionista típicamente imperial, ¿no? Claro. Y que en alguna medida hoy lo que está haciendo es consolidar lo que propuso, y de algún modo se propuso cuando se apoderó ilegítima e ilegalmente de las tierras palestinas. Por lo tanto, es un Estado ocupante cuya única finalidad ha sido históricamente la de seguir ocupando y además expandirse en el territorio y terminar con una nación como era la nación palestina, que había acogido a los judíos que habían sido, en realidad no eran judíos en términos tan precisos. El judío en realidad es una religión, no es ningún pueblo, el judío es una religión, ¿no? Y en ese caso específico, los provenientes del pogrom ruso, que habían sido expulsados de Rusia a principios de siglo, cayeron en Europa, y en Europa no los querían,
y entonces Gran Bretaña, que tenía una hegemonía sobre Palestina, decidió trasladarlos ahí. El sionismo, que es la expresión terrorista, ideológica terrorista de una parte de esa gente que se fue hacia Palestina, terminó a través de el Irgun, que era su brazo terrorista más importante, cometiendo una serie de crímenes en Palestina, hasta que finalmente en el año 48 las Naciones Unidas, en mayo del 48, las Naciones Unidas crean, inventan y firman un documento en el que dicen que eso es el Estado de Israel. En este contexto, hoy nos encontramos después de 26 masacres, esta es la número 27, para que no tengamos una idea de cuál es la evolución, entre comillas, de lo que es el expansionismo israelí. En esta última masacre, producida a partir de los acontecimientos del 7 de octubre del 2023, en donde el pueblo palestino, a través de una de sus organizaciones, ejerce su derecho a la resistencia a la opresión, y después de los hechos provocados en Israel con el ingreso de una célula de la organización Hamas, la respuesta del Estado israelí, o de la ficción jurídica llamado Estado israelí, ha sido esta gran masacre, genocidio, que es el corolario de un apartheid histórico que ha producido esta ficción estadual, y además de una limpieza étnica que hoy la está finalizando con una alternativa que implica no solo matar con balas y con bombardeos, sino además matar de hambre, porque están negando el ingreso de alimentos a una población que hoy se estima, de lo acreditado, 62.000 muertos, más de la mitad mujeres y niños. Pero en realidad hay un informe de The Lancet. The Lancet es uno de los estudios científicos más importantes que existe en el mundo, y es incuestionable en el mundo, y The Lancet calcula que no identificados, entre los identificados y los no identificados, tendríamos que estar hablando de 300.000 muertos. Vos me preguntás, ¿ahora consolida Israel esto de querer seguir expandiéndose? Y sí, es el viejo proyecto que tenían de la gran Israel, que abarca a Gaza, que abarca a Jordania, a Siria y al Líbano. Por eso, cada uno de estos lugares terminan siendo un foco de pretensión por parte de Israel, que se quiere convertir en el gran imperio del Levante medio oriental, ¿no? Entonces, ahí es donde está hoy posicionado sobre todo el mundo global, el sur global, que nosotros decimos que esta es nuestra causa, la causa de Palestina, la causa del sur global. Ahí es donde estamos posicionados, con un detalle, que existe para que esto ocurra, no solo el sostenimiento de parte de Estados Unidos de Norteamérica, que es tan responsable como Netanyahu de todo esto, sino que además cuenta con el beneplácito, entre comillas, de ciertos gobiernos de la Unión Europea, y lo más grave, y lo más jodido, pero que hay que denunciarlo, la complicidad de gobiernos árabes que están muy lejos de representar los intereses, o por lo menos cuidar humanitariamente los intereses palestinos. Así que en este contexto, lo que nosotros estamos advirtiendo en este momento es una operación de exterminio, una limpieza étnica como nunca se realizó, porque en el siglo XXI no existe en ningún lugar del mundo una atrocidad como la que está cometiendo esta ficción jurídica llamada Estado de Israel, con la complicidad, insisto, de todos estos actores que veníamos mencionando, y sobre todo Estados Unidos de Norteamérica. Ahí yo no estoy muy bien informado, pero los únicos que suenan un poco que están dando un apoyo al pueblo palestino son los hutíes. Los yemeníes, claro. Yemeníes, hutíes, que de acaba de tener una muestra muy grande de apoyo la dirección del gobierno chino, con el lanzamiento de alimentos y material
medicinal, ¿no? Que eso ha llegado a Palestina, pero que ha llegado de un modo que es verdaderamente que afecta a la dignidad humana, porque en definitiva, esto me hacía acordar mucho, vos te acordás cuando éramos chicos, íbamos en el zoológico de Buenos Aires, existía un gran pozo en donde estaban los leones ahí adentro, y de arriba se le tiraban las galletitas con dibujos de animales, con figuras de animales. Bueno, algo parecido se está haciendo en Palestina. Tienen que tirar en aviones, porque de otro modo Israel no permite el ingreso de ayuda alimentaria. Pero esto, además, tiene otra connotación. Hace muy pocos días se bombardeó el hospital europeo. El hospital europeo era uno de los últimos refugios en donde todos los heridos de estos bombardeos eran atendidos. Y uno de los lugares que eligieron para bombardear es la terapia intensiva. Es decir, te estoy dando claras muestras de que estos tipos están haciendo algo que yo creo que ni Hitler lo hizo en las condiciones que lo hace Netanyahu. Y estoy hablando de Hitler, el mayor asesino de la historia, lo que ya sabemos todos de la barbarie que cometió, no solo con judíos, también con gitanos, con homosexuales, con diversos, etcétera. Pero bueno, en este contexto es lo que está haciendo hoy el gobierno sionista, y por eso el sionismo, paradójicamente, ¿no?, frente a todo esto que uno dice, mirá, lo que está haciendo el sionismo está avanzando, se está quedando, está llegando con su plan de la gran Israel y el apoderamiento de todo el territorio, finalmente está triunfando. Y yo te digo, lo paradójico de todo esto es que está convirtiendo muchos mártires, nosotros tenemos muchos mártires, pero precisamente esta condición de mártires de nuestros muertos transforma la situación en una derrota estratégica del sionismo. ¿Qué queremos decir con esto? Que el sionismo venía alimentando históricamente la idea de que ellos eran víctimas cuando en realidad son los victimarios. Y hoy ha quedado abiertamente claro, expuesto. Vos viste lo que fue la marcha, no sé si pudieron ver lo que fue la marcha en Londres, con 500.000 de personas en las calles repudiando el sionismo. Te doy un dato, casi que te diría a esta altura ya de color, pero importante para entender lo que se está diciendo cuando uno plantea que hay una derrota estratégica del sionismo. Gary Lineker era un jugador de fútbol, es un jugador de fútbol, ex jugador de fútbol, admirador notable de Maradona, un tipo con posiciones muy claras en contra del colonialismo, etcétera. Hoy fue el capitán de la selección inglesa cuando Maradona me suena el nombre, la satisfacción aquel inolvidable. Sí, el 10 de Inglaterra en aquel momento, cuando el Diego nos dio la gran satisfacción del triunfo, ¿no? Bueno, Gary Lineker es comentarista de la BBC. Ajá. Y se animó a publicar en su cuenta la imagen de las ratas sionistas, así lo dijo, así lo calificó, y le costó el cargo en la vida, el lugar como comentarista en la BBC. Una gloria del fútbol inglés con una repercusión enorme, y claro, lo único que han logrado es que haya mucha gente manifestándose en favor de él y en favor de la causa palestina. Digo que cuando estas cosas... hay otro escándalo que ocurrió este fin de semana con la con la Eurovisión, con un festival de Eurovisión en España, en donde amañados hicieron cantar a Israel, al representante del canto israelí, contra la voluntad del público ahí reunido. Entonces se produjeron incidentes. Quiero decir con todo esto que cuando tienen que recurrir a la represión, cuando tienen que recurrir a la persecución, evidentemente es porque la razón está muy lejos de asistirle. Y en este caso específico quedó en evidencia que el sionismo se le ha picado el boleto y se le ha corrido la máscara. Evidentemente han sido y son los victimarios de la historia, ¿no? Bueno, Ismael Jalil, nos quedamos con lo mejor de tu información, que están entrando en la derrota estratégica y extraordinario lo del pueblo inglés y de la solidaridad de los pueblos del mundo, por lo cual tenemos la esperanza que la causa palestina vencerá. Eso es lo que todos queremos, lo que todos pensamos, y déjame mandar desde acá que le llegue alguna vez a la gente tan querida que vive allá, que
en el Líbano inclusive, que yo tengo mi familia allá y ha sufrido los ataques de esta colonialismo y de este Estado genocida de Israel, que le lleve el apoyo, la solidaridad, y saber que aquí también, aunque nos nieguen los medios hegemónicos, existen los alternativos y alterativos, como la Radio Rebelde y tu programa, que permite pensar que cuando ardan todos los fuegos, va a arder también la historia y va a prender fuego al sionista israelí, ¿no? Muchas gracias, Ismael Jalil, por toda tu colaboración con el programa y con la radio. Nos vamos volando a la otra orilla del Río de la Plata. En el vendaval, en la lluvia que cae sobre la ciudad. Bueno, estamos en el aire. Silvia Visconti, ahí te estamos viendo. Le decimos a la audiencia que se viene con voz de mujer. ¿Cómo es eso, Silvia? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a Dayana y a toda la audiencia de Todos los Fuegos. Bueno, viste que he estado incursionando en esas poesías truncas y en donde aparecen poetas revolucionarios, y me llamó mucho la atención encontrar solo 2 nombres femeninos en esa lista, que son como 30, casi 30 poetas. Y entonces me puse a buscar datos sobre ellas, porque me eran desconocidas, y me encontré que en realidad no eran solo para mí desconocidas, sino que hay unos enormes vacíos, pocas referencias a sus obras, tanto a sus obras literarias como a sus obras en lo político y en lo revolucionario, aunque allí hay alguna noticia un poquito más, y no hay casi datos biográficos de estas mujeres. Así que me puse muy terca y empecé a rastrear hasta que encontré algunos datos, y hoy le voy a dedicar este espacio entonces a una de esas poetas revolucionarias que están incluidas en ese libro de poesía trunca que se llama Rita Valdivia. Rita Valdivia, más conocida en el ambiente revolucionario como la comandante Maya. Y bueno, nació en Cochabamba, en Bolivia, en junio de 1946. Su padre se va a Venezuela para trabajar en la construcción de una línea ferroviaria, y bueno, la madre queda con los 6 hijos en Bolivia durante un periodo casi de 2 años, y recién después viaja a Venezuela para reunirse con su esposo. En Bolivia, por lo tanto, Rita fue a la escuela, asistió a una escuela primaria católica. En esa época solía ir mucho al campo, porque allí vivían los abuelos maternos, y entonces un poco como que allí tomó contacto con los paisajes naturales, con el goce de cierta libertad. Pero bueno, su adolescencia y su juventud la vivió en tierra venezolana, en la ciudad de Barcelona, en el estado de Anzoátegui. Allí hizo sus estudios secundarios en la Escuela Cajigal, y luego ingresó a la Escuela de Arte Armando Reverón. Esta escuela estaba dirigida por un intelectual boliviano, Luis Lusic, que llegó a Bolivia perseguido, llegó a Venezuela perseguido, y bueno, y ofició de guía de muchos de los estudiantes de esa escuela, Reverón, y de muchos de los intelectuales de la época en Venezuela. Fue en cierta medida también una especie de guía intelectual de Rita Valdivia. Tenemos que recordar que los años 60 fueron también muy turbulentos en Venezuela, porque hubo conflicto, hubo represión. Eso porque, bueno, por un lado estuvo la dictadura de Pérez Jiménez, y después el gobierno de Bentancur, que también se caracterizó por ser un gobierno fuertemente anticomunista.
en las elecciones en las que ganó Bentancur, en la ciudad de Caracas, en la capital, la segunda fuerza fue el Partido Comunista. Y entonces allí se dio una represión muy fuerte, un poco más atenuada en el interior. Pero en ese interior de Venezuela, en la ciudad de Barcelona, en donde vivía Rita, el recinto de vanguardia de la izquierda era precisamente la Escuela de Arte Armando Riverón, a la que ella concurría. En 1964 se empieza a editar en esa ciudad una revista cultural que se llama Trópico 1. Y bueno, Rita en ese momento ya formaba parte de un grupo de plásticos, porque ella estudiaba en esa escuela escultura y cerámica y pintura. Y bueno, empezó a escribir allí sus primeros versos. Ella formaba parte de este grupo llamado Ariosto, pero bueno, va a empezar a colaborar con Trópico 1. Yo pienso que a veces puede resultar un poco difícil para los jóvenes de hoy comprender por qué tantos jóvenes de las décadas del 60 y del 70, que muchos de ellos tenían un futuro prometedor en sus estudios, por ejemplo, eligieron un modo de lucha que los enfrentó a fuerzas muy superiores. Y siempre se habla de que la Revolución Cubana jugó un papel central en América Latina en eso. Pero en realidad también hay que tener en cuenta que estos jóvenes tenían un fuerte imperativo moral, porque Estados Unidos, que en ese momento intensificaba su guerra en Vietnam, también apoyaba, financiando, proporcionando armamento y entrenamiento a las fuerzas locales que oprimían a sus pueblos en todo el tercer mundo y en especial en América Latina. Y ese era un elemento que, digamos, de alguna manera configuró ese deseo de los jóvenes de participar para cambiar. Y también estaba la idea del Che Guevara, ¿no? De crear Te puedo contar dos cositas, dos anécdotas, pero que me parece que van a lo que estás diciendo vos. Cuando éramos chicos, en mi barrio, en Chivilcoy, allá en el pueblo, jugábamos uno de los juegos más que participábamos más era el policía y ladrón. Nadie quería ser policía, todos queríamos ser ladrones, lo que habla de un sentimiento de libertad, de irreverencia, en contra de la autoridad, que no sé de dónde nos venía, pero nos venía. En la misma sintonía, en el cine español, que había 3 cines grandes, en el cine español pasaban las películas del oeste, que sé cuánto, que siempre ganaba el muchachito, bueno, todas esas películas que hemos visto. En una, que el jefe, que era la conquista del oeste, digamos, que iban las fuerzas militares, un tal general Custer, bueno, combate, y en el final de la película los Sioux, creo que eran, los hacen pelota, los matan a todos, al general, a todos los soldados. Ovación, el piberío de Chivilcoy empezó a zapatear, porque el piso era de madera, cine grande. Ovación para los indios que mataron a todos los yanquis. ¿De dónde salían esos sentimientos? De algún lado salían. Y seguramente de la propia historia de nuestros pueblos, ¿no? Que a veces nuestros padres o nuestras familias trabajadores se enfrentaban a situaciones en las cuales la policía era de alguna manera el enemigo, ¿no? O el representante de las clases altas, utilizado por las clases altas, si querés, para esa represión. Yo pienso que debía venir de ese lado, por lo menos esa es la idea que tengo también de los jóvenes aquí en Uruguay en esa época. Y bueno, cuando Rita tenía 19 años, se va de Barcelona hacia la ciudad de Caracas, en parte, para independizarse, porque ella habla mucho de que su padre era muy controlador, y entonces escribe explicando un poco esa sensación de control que se ejercía sobre ella
diciendo: vivo en la cuadratura de un círculo mordida por los terremotos que aquí abundan. ¿Sabes? Voy a comunicarte un secreto, aunque no te importe. Bajo la sombra que me cobija, es decir, el omóplato de un elefante, veo florecer los dedos y el ansia por echar humo y madurar más que la levadura fermentada. Y allí se fue a la ciudad de Caracas a fermentar. Allí tomó clases de arquitectura en la Universidad de Venezuela y se relaciona con los poetas del grupo Tabla Redonda, que eran en su mayoría integrantes del Partido Comunista. Y su necesidad de afianzarse la lleva a Europa, donde va a pasar 2 años y medio estudiando Historia del Arte en la Universidad Karl Marx de Leipzig. Fue allí donde fue reclutada por el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, el ELN. Desde allí escribe a sus amigos poetas, planteando la necesidad de que la poesía sirva para algo y sirva para los alguienes, a la vez que testimonia una cierta crítica a la vanidad y el narcisismo de algunos de sus amigos poetas. Y dice: Pepe, ya no me hables como Saint John Pierce, ni como ninguna de esa mierda. Háblame con tu voz, por favor. Acabemos de quitarnos las máscaras. Temor, temor, temor. Eso es lo que recuerdo de Venezuela. Hastío de todas las pupilas y nuestra poesía que se avergüenza de sí misma. Dejen en el suelo el mito de Europa. Europa se está muriendo, ¿comprendes? Se han agotado todos los caminos. Somos nosotros los nuevos, aún con todas las lácaras que hemos heredado. ¿Es posible hacer algo para cambiar? Sí, es posible. Como muchos escritores y como muchos artistas con conciencia social de esa década, Rita se va a sentir profundamente conmovida por las injusticias, ¿verdad? De ese mundo. Qué coloquial, ¿no? Sí, tremendamente coloquial. Y precisa, además, ¿no? Sí, sí. Muy precisa. Bueno, ella estaba decidida a combatir las injusticias casi que hasta el límite de sus posibilidades. Y en sus poemas abordó esos temas de la justicia social, despotricó muchísimo contra la hipocresía social, la cultura que ella llamaba la cultura de los hombres de traje gris. Y bueno, una de sus poesías, Defendiendo la calle, es hermosísima y dice: han esparcido las luciérnagas sobre la anémica superficie del río. Las algas que arrastran son las faldas de las prostitutas, amantes del pescado y las raíces. Cierro mi mano, reprimo una risa triste enredada en historias de plazas, cines, noches sofocantes, asfixiadas por la soledad de los ecos. Pero entre mis dedos los niños claman, mostrando su desnudez al sol. Se alejan por la cuerda de la vida. Los puntos separan sus labios, contando fragmentos arrugados de memoria, y la lluvia, el granizo, los abofetean hasta someterlos. La sangre se escapa de mis manos. Hay sangre humanitaria, sangre avergonzada, savia vegetal y el parloteo del hambre y el aburrimiento. Un hombre con el ceño fruncido pasa junto a mí, con un aliento tan agrio como sus ojos. Lo abrazo hasta sentir su hambre, hundiendo sus dientes en mi carne, y lo observo viajar sobre los rieles de mi sangre. Lo observo. Mi sangre se agita e intenta escupirlo, pero no lo detengo y grito: ve más profundo, ve más profundo. Me he cansado de retener otros mundos en mi puño. Lo abro de golpe. El viento estremece y los niños y la sangre y la savia se embadurnan en el cieno. En la tierra se mezcla con los excrementos del tiempo, con los escupitajos del dios yanqui o del dios europeo. Las plantas de mis pies arden. Siento el paso de un tropel de formas que van abriendo las puertas de mis entrañas y de mi alma. Corren y vuelven a guarecerse en mis manos, como poros, como piel, como sangre. Cierro los ojos y digo: no los detengan. Cierro los ojos. A mi alrededor se mezclan los gritos del río con las garras del cielo que finge dormir. Bueno, ella en 1967 va a Cuba
para recibir entrenamiento de inteligencia y contrainteligencia. Y a su regreso al continente, ya no a Venezuela, sino a su país natal, a Bolivia, ya llega como una figura clave para el ELN, organización política que seguía llevando adelante el ideal del Che Guevara, obviamente. En ese momento, uno de los líderes más importantes era Inti Peredo, que la pone a cargo del movimiento clandestino en Cochabamba. Y bueno, yo los invito a escuchar la canción de Víctor Jara, que precisamente habla de Cochabamba, a Cochabamba me voy. Nos vamos pa' Cochabamba, hermano. A Cochabamba me voy, a Cochabamba, señores, cantarán los ruiseñores. A Cochabamba me voy, Inti. A Cochabamba me voy, a Cochabamba, señores, cantarán los ruiseñores. A Cochabamba me voy, Inti. Inti pa' allá, Coco de coco, Inti pa' acá, Coco de coco, Inti pa'l norte, Coco de coco, Inti pa'l oeste. Coco de coco, Cuidado con la silla, Coco de coco, que vienen los gusanos, Coco de coco, no maten a Regí. Coco de coco, Y vámonos, hermano, Coco de coco, ratatatata, se les perdieron, ratatatata, aparecieron, ratatatata, era mentira que se acabaron las guerrillas, ratatatata, se les perdieron, ratatatata, aparecieron, ratatatata, era mentira que se acabaron las guerrillas. salpica tu sangre, negro. Otra, negro. A Cochabamba me voy, a Cochabamba, señores, cantarán los ruiseñores. A Cochabamba me voy, Inti. A Cochabamba me voy, a Cochabamba, señores, cantarán los ruiseñores. A Cochabamba me voy, Inti. Ra, ra, ra. Bueno, una hermosísima Bien canción. popular, bien... Bien popular, recordando a Inti Pues sé que Peredo. estuve 1 o 2 veces en Cochabamba. Hay una continuidad. Cochabamba, el noroeste argentino y Cochabamba, como que es lo mismo, es la misma región. Sí, es hermosísima Cochabamba. Sí, Yo- muy colorida. Sí, yo cuando fui justo había una fiesta popular y era todo, digo, yo llegué de casualidad en esa fiesta popular, creo que era de la Virgen de la Candelaria o algo por el estilo. Y era una cosa maravillosa ver a la Esas gente. fiestas de la Virgen en toda América son tremendas. Son tremendas, pero estaban llenas de eso, de canciones populares, de baile, de compartir. Había una enorme feria con alimentos típicos. La verdad que sí, que es como un lugar un poco especial, Cochabamba. Bueno, en la noche del 13 al 14 de julio del 69, Rita y otros integrantes del ELN debían reunirse en una casa de seguridad de la ciudad. Porque, bueno, ese era el trabajo de Rita, era de organización, básicamente. Y bueno, ella era la que había organizado toda la logística de esa reunión. Pero al llegar se encontraron rodeados por las fuerzas del ejército. Algunos lograron escapar, pero Rita y otros fueron abatidos. Rita tenía apenas 23 años cuando murió, pero ya era considerada una de las poetas
más importantes de su país adoptivo, de Venezuela. Y bueno, también, digamos, seguía cultivando la poesía junto con toda esta acción social en Bolivia. En la década de 1960, la suya era sin duda una de las tantas voces rebeldes que se alzaban en América Latina. Y era también la voz de una escritora que era madura, a pesar de su edad, porque de alguna manera uno piensa que si ella hubiera podido vivir más tiempo, habría dejado una huella aún mayor en la literatura latinoamericana y tal vez no sería tan difícil encontrar sus escritos y su biografía. Bueno, su voz fue, como ella la describe, una especie de aullido, y en una de sus poesías ella decía así: en el graznido de mi noche, más larga que un pensamiento apelmazado por la atmósfera, los deseos se cuajan como alimento vital, violados por el aire. Yo subía por las gradas desgastadas del tiempo. Cada paso removía la huella de mis ancestros, y su aullido rompía el silencio octogonal. Buscaba inspirarme en tu risa, pero tu risa flotaba estática en el vacío, tratando de llamar la atención de los harapientos personajes que desfilaban por filas verticales. La mezcla de vida y hastío se escapa por las mucosas, negando los caminos, las manos diligentes, los ojos purulentos de sabiduría, los instintos metidos en cascarones. Sobre la noche, sobre la risa vacía, sobre mi sombra engrandecida por la fiebre, se mezcla la lluvia de indiferencia, fosilizando mis ideas. No era solo una activista la que escribió este poema o estos poemas, es decir, no era una escritora ocasional, como hubo muchos otros escritores, Camilo Torres, Agostino Neto, el propio Che, escribieron poesía de una manera aleatoria, digamos, en medio de otras cosas. Ella, en realidad, a pesar de su vida, que como decíamos era muy breve, dejó una obra muy importante, una obra que recuerda a otros poetas de la época como Roque Dalton, o los que ya también estuvimos hablando de ellos, Otto René Castillo o Javier Heró, e incluso a otros revolucionarios de otras partes del mundo como el propio Ho Chi Minh, por ejemplo, que también escribió una enorme cantidad de poesía. Bueno, su obra fue publicada en una cantidad de revistas de la época, revistas importantes, y también recogida luego en antologías. Ella no llegó a publicar ningún libro en vida, sino que sus poemas fueron después recogidos en antologías, y lo que sí había podido publicar era, como decíamos, en algunas revistas, tanto de Venezuela como en algunas de Bolivia. Pese a su importancia, es casi desconocida fuera de los círculos literarios de Venezuela y de Bolivia hoy en día. Es decir, aquí en el sur no teníamos recuerdos de Rita Valdivia, nunca habíamos leído, yo por lo menos nunca había leído nada de ella. Y tampoco se la menciona en los libros sobre la gesta heroica de Guevara y en sus consecuencias. Entonces, me pregunté de alguna manera cuántas otras mujeres corrieron una suerte similar. Y los poemas que dejó al morir, que son tan complejos y tan conmovedores, demuestran que Rita no quiso ser solo testigo de su tiempo ni cronista del mismo, que se negó a quedar atrapada entre versos y colores, entre la flor y el fusil, como dice Mercedes Sosa en esta canción que quiero compartir con ustedes. Canción por el fusil y la flor, de Damián Sánchez y de Palombo. Cuando nos sirve la canción, porque en la mesa falta el pan, no sé si darte el corazón, mi voz, la flor o algún fusil. El hombre es tiempo que se va, temiendo dura un poco más,
mas solo vive si se da en una flor o en un fusil. No sé si el tiempo de vivir vendrá en el tallo de un rosal, vendrá en el caño de un fusil. No sé si el grito, la oración, pero sí sé de un largo mal que vuelve inútil la canción, que escupe el pan y el corazón, que no nos deja conocer. Porque el peligro de pensar es que podemos comprender que solo un nombre tiene el mal, dejar hacer, dejar pasar. Si no es con vos no te metas, pero hoy me paro y digo no. Porque es el tiempo de luchar contra el imbécil y el señor, porque es el tiempo de luchar contra el prejuicio y el dolor, porque es el tiempo de empezar. Pongo mi brazo y mi canción, y si mi brazo nada es, igual que es nada la canción, saldré a morir por el amor. Tus 20 años y un fusil. Y si me matan por decir que hoy en una mesa falta el pan, será el cañón y no el rosal el que repita la canción. Si el tiempo nuevo ha de venir, no quiero nuestro hoy aquí, porque estoy harta de esperar, amando un mundo sin amor. Escúchenme, quiero ser flor, pero si no, seré fusil. Parece hecho para Rita Valdivia el tema. Y bueno, ella quiso, como tantas otras mujeres, hacer una historia nueva para nuestro continente y la escribió con su propia sangre, como dice un poema, sangre nueva que fertiliza los campos de América para hacer posible la libertad. Rita Valdivia, junto a Tamara Bunke, Mónica Ert, Loyola Guzmán, Amilia Murillo, Marcela Toiti, Luxer Estática, Josefina Farhat, Marlene Ariola, Beatriz Allende, Jenny Kohler, Amalia Rada, Loila Sánchez, Graciela Rutilo, Marina Briz, Cecilia Ávila y muchas otras mujeres valientes de la patria grande caminaron por ese suelo boliviano con la idea de avanzar a un presente diferente. Y de esta manera presentamos a Rita Valdivia y le damos un lugar en nuestro recuerdo. Buenísimo, como siempre, te escuchamos y bueno, conocimos a Rita Valdivia. Yo he leído bastante de la lucha revolucionaria en Bolivia, pero tampoco no la había sentido nombrar, salvo 2 o 3 mujeres. Bueno, hay alguna otra también que hemos conocido, pero hoy acá hicimos la conmemoración del 60 aniversario de la fundación del PRT. Y nombramos los 10 legendarios o los 10 más conocidos dirigentes del partido y hicimos una lista de 10 capitanas del ERP. Y todas, no la inventamos la lista, eran todas jefas, Sí. Todas jefas. Y 3 de ellas me jefearon a mí. O sea que eso de que andan inventando que nosotros no sé qué, en la revolución si te tocaba de jefa una mujer, era tu jefa y punto, a nadie se le pasaba nada. Mira que teníamos reasumido eso, yo nunca escuché a nadie decir algo de que no, nunca. Es un invento, ahora dice que los revolucionarios serán de otros países, acá no. Bueno, acá ves esa cantidad de mujeres que acabo de nombrar, todas ellas estuvieron vinculadas a la guerrilla en Bolivia. Sí. Y supongo que debe haber más. A mí me costó trabajo encontrar estos nombres. Pero muy bien que los hayas traído. Sí, esa era la intención. Bueno,
estamos en la hora, nos tenemos que ir. Un programa intenso como siempre. Muchas gracias por tu participación, siempre descollante. No hay que decir eso, pero yo lo digo, no importa. Los cánones del periodismo no los aprendí porque no estudié ni periodismo, ni historia, ni nada. Silvia Visconti, nos vemos el próximo lunes 26 de mayo. Ahí nos veremos. Hasta el lunes, audiencia, hasta el lunes todo el mundo. Volvemos la semana próxima.